Bienvenidos a G20 Newsboard. Tu anfitrión, Mao Espinosa, es CEO y fundador de G20, coach, consultor y empresario. Ha dedicado su enfoque profesional a la industria automotriz desde 1996, trabajando con miles de profesionistas en más de 20 países, con maestrías en la Universidad de HEC París y Oxford en coaching, cambio y liderazgo. Su enfoque único hace de este canal un sitio clave en el cual discute y da su opinión de las noticias más relevantes de la industria automotor, noticias que también puedes leer en el portal de G20. Ahora con ustedes, Mao Espinosa. Hola amigos, ¿cómo están? Semana 45 del 2022, del 6 de noviembre al 12 de noviembre. Son varias las noticias, como todas las semanas, empezamos igual. Perdón, esta semana quiero aprovechar que hay mucho ruido alrededor de las tasas de interés, la inflación que estamos viviendo, la inflación que vamos a seguramente vivir el año que entra, en relación a nuestra planeación y presupuesto. ¿Cómo estamos planeando? ¿Cómo estamos presupuestando? ¿Qué tipo de escenarios estamos considerando? Independientemente de las noticias que hay esta semana, me llama la atención que es inflación mundial. O sea, México tiene su inflación, el resto del mundo tiene inflación. No somos únicos en este caso, lo cual es positivo. O sea, de alguna forma es positivo, porque no es una situación única de país, sino es una situación mundial. Estamos dentro de esa ola de inflacionaria que están pasando Estados Unidos y está pasando Europa y están pasando otros países. Inclusive dentro de todos los países a nivel de inflación, somos los que más o menos estamos medio controlando la situación. ¿Hasta dónde es efecto económico del país, etcétera? Son muchos factores. Y esta no es una sección para hablar de economía, de inflación, pero más bien de cómo podemos traducir todo eso a nuestros negocios. Al final del camino la tenemos, y por más que discutamos y abramos un canal de discusión de por qué se da, por qué no se da, pues está y tenemos que trabajar con ella, ¿no? O sea, para mí ese es el tema. La tenemos y hay que trabajar con ella. Y eso ha conllevado a que se eleven las tasas de interés, lo cual hasta cierto punto ayuda para poder mitigar este rollo. Pero una vez más, no es clase de finanzas, no es clase de economía. Tenemos tasas de interés altas, vamos a tener tasas de interés altas, yo creo, hasta por ahí de abril o mayo del año que entra. Esas serían mis expectativas. A lo mejor ya no suben, pero no empezarán a bajar hasta más adelante en el 2023. Vamos a arrancar el año seguramente con inflación y luego irá bajando, de acuerdo a todos los economistas, o por lo menos a los economistas que yo les creo. Hay otros economistas que son pues que tienen otras tendencias y que bueno, no les creo tanto por la razón que sea. Pero aquí el caso es este. Tenemos entonces, primero vamos a hablar de las noticias y luego regresamos a este tema. Entre las primeras noticias que tenemos es que Renault ya está pensando en una nueva estrategia, donde va a cambiar todo a 5 negocios. Vamos a hablar un poquito de ello, pero es muy interesante porque se visualiza cómo Renault también se ve afectada por estos temas inflacionarios, por estos temas financieros, y tienen que hacer algo grande. Más allá de pensar en la automatización, más allá de pensar en la electrificación, que es parte de su estrategia, por supuesto, pero también en cómo poder mantener el negocio vivo, cómo poder mantener el negocio rentable, y es parte de lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Se habla que una de las partes que va a dominar los vehículos eléctricos es prácticamente todas esas compras de flotilla. Vamos a hablar un poquito de eso. Hay noticias donde los distribuidores Nissan ya se les avisó que hay cortes en algunas de las plantas en Estados Unidos, entonces esto por ahí puede terminar afectando a algunos de ellos.
recalls de las Rams, Stellantis vuelve a ganar dinero. Hay una noticia que dice las 5 cosas que hay que saber de Stellantis. Luego tenemos en México Nissan Kicks Power eléctrico, no enchufable, rompe paradigmas y redefine el futuro de la movilidad. Esa está para que la lean. Es una noticia interesante. Elon Musk vende acciones de Tesla por un valor de 3.9 millones o 3.900 millones de dólares. Para su compra o su operación con Twitter. Yo creo que es el principio de ver cómo Tesla empieza a dejar de ser una corporación Musk o de Elon. Yo creo que, como lo he dicho antes, a él le ha gustado, su tendencia ha sido ir cambiando. Su sueño sigue siendo SpaceX y yo creo que ese es donde va a terminar 100% enfocado. Tiene muchas cosas que está manejando el señor, entonces dejar Tesla no me extrañaría nada, ¿no? ¿Qué más tiene aquí? Fíjese, con todo y la inflación, con todo y las tasas de interés, hay una marca en México que está ofreciendo 0% de comisión por apertura, que es el caso de Kia México, ¿no? Entonces, y vemos que las marcas le siguen apostando al país, vemos que se espera un crecimiento importante de venta de unidades para el próximo año, aún con esta inflación, aún con estas tasas de interés, lo cual, bueno, pues augura buenos resultados para el próximo año. Yo también así lo creo. Yo sí creo que este año todo apunta a que estemos entre el 1.050.000 y 1.100.000 de unidades. Hay los que creen que para el año que entra podamos estar a llegar hasta el 1.250.000 unidades. Yo creo que vamos a estar más cerca del 1.200.000. Por primera vez estoy siendo yo más conservador que muchos, y me encantaría equivocarme. Siempre me encanta equivocarme en bien de todos. Yo sí creo que van a ser el 1.200.000. 1.250.000 unidades. Son un demonial de unidades, mis amigos. Entonces, pero bueno, esperemos que estemos arriba del 1.250.000, esperemos que estemos arriba del 1.300.000. Lo que sí es cierto es que para lo que es venta de unidades, vehículos, luego hablaremos del sector de tractocamión, pero para lo que es venta de vehículos, sí creo que andemos cerca del 1.200.000, que serían alrededor de 100.000, 120.000 unidades más de las que se van a vender este 2022. Entonces, por ese lado son buenas noticias, ¿no? Entonces Renault, ¿qué es lo que hace? Renault dice: voy a dividir mi negocio en cinco grandes partes, y lo que busca con esto es mitigar un poco los riesgos, ¿no? Que pueda tener. Entonces, bueno, aquí la noticia dice que dentro de las cosas importantes, Luca de Meo, que es el CEO de Renault, anunció el martes de esta semana que va a hacer una sweeping, ¿no? Va a reorganizar y va a volver a barrer todo para poder crear la nueva generación de una empresa automotriz. Y entonces quiere hacer su spin-off de vehículos eléctricos, donde se va a asociar una joint venture con Geely, la empresa china. Va a darle más peso a Alpine como su marca de vehículos de carreras, y bueno, y está también en la Fórmula 1. Y entonces ahora lo que está buscando es crear más valor de negocio. Con estos nuevos cambios que está haciendo, ¿no? Entonces, quiere liberar flujos por más de 158 millones de euros, y espera que esto se empiece a dar a partir del 2023. Va a buscar que sean, dice, el right sizing. Right sizing quiere decir el tamaño correcto, ¿no?
Entonces, dentro de este plan de Renault para cortar ciertos costos, ciertos espacios, bueno, pues sigue muy enfocado en grandes recortes, entendiendo que viene la inflación, que los precios están subiendo, y es parte de lo que está haciendo. La solución de combustión, de los vehículos de combustión, él está muy enfocado y muy claro en que es cero emisiones a partir del 2035. Y entonces, pero no apuesta que sea por completo al vehículo eléctrico. Entonces, en ese sentido, su alianza con Geely, y la alianza es un 50-50 con Geely, 50 y 50. Se vuelve muy interesante, vamos a ver qué es lo que trae esa iniciativa. Bueno, eso es en cuanto a Renault. Quiere apostarle también a una competencia directa contra Porsche a través de Alpine. Y hay otros detalles ahí que vale la pena leer. Dentro de esto, la tienen una vez más en nuestra página de G20 News Board. Vámonos a México, porque con México quiero hablar, y para poder empezar a entrar al tema de planeación y presupuesto, ¿no? Les decía que Kia está apostándole a ese 0% de comisión de apertura y una tasa del 7.7%, ¿eh? Entonces, pues va a estar interesante ver cómo reacciona el mercado, cómo reaccionan las otras financieras ante este tema que anunció Kia, ¿no? Y lo anunció el 9 de noviembre. Entonces está muy interesante, ¿no? Cuando una marca decide hacer eso, hay algo de trasfondo, ¿no? Evidentemente compra de mercado por un lado, pero por el otro lado también es la apuesta al mercado nacional, porque miren, el mercado mexicano, el 60% de los vehículos nuevos se realiza a través de algún esquema de financiamiento. Eso es una acción, es que sea un poco, si no es un poco más, pero bueno, si es el 60%, y aún con la tasa alta, se siguen vendiendo más unidades. Han sido un número importante. Y ahora que se viene esa tasa de interés alta, ahora que se viene esta inflación, pues el cliente lo va a sentir, y si hay marcas que van a sacar incentivo, porque es un incentivo al final del camino, pues eso se vuelve muy interesante, y el incentivo es por parte de la financiera, ¿no? Porque en el momento en que ofrecen 0% de apertura y una tasa del 7%, pues el incentivo lo está poniendo desde luego que la financiera de ellos. Luego les decía yo que aquí hay la noticia de... Espérame, aquí la estoy encontrando, porque este es donde vamos a entrar, ¿no? Banxico va a llevar la tasa al 10.5% este año, ¿ok? Y la inflación puede seguir para principios del año que entra. Entonces, si vamos a tener una tasa de interés alta y vamos a tener una inflación alta, son temas que no controlamos, son temas que tenemos que reaccionar. Hay cosas en nuestra planeación y presupuesto que son planificables, es decir, que yo las controlo, que yo tengo todos los argumentos para que se lleven a la práctica, para que se ejecuten, y hay otros elementos que no controlo. Y dentro de los elementos que no controlo es la inflación del país, no controlo las tasas de interés y no controlo la producción de la marca que yo vendo, ¿no? Entonces, hay marcas que tienen hoy en día producto, que hay inventario, y hay otras marcas que siguen sufriendo con el inventario. Entonces, como distribuidor, yo tengo que tomar decisiones de qué hacer con estos elementos y empezar a correr diferentes escenarios. Y dentro de esos escenarios, tengo que ver cuáles son las implicaciones de esos escenarios para poder ajustar a mis equipos, poder ajustar mis actividades, poder ajustar mis procesos,
que es parte de lo que va a hacer que yo pueda tener un plan efectivo de trabajo. Muchas agencias, cuando las visitamos en G20, nos encontramos que hacemos muchos planes a nivel de cifras. Hacemos muchos planes donde Excel aguanta la cifra que le pongamos. Hacemos muchos planes donde terminan, inclusive algunos de ellos siendo un poco más finos, digámoslo así. Es decir, nos dicen vamos a vender tanto y va a ser tanto por departamento. Y la gran mayoría de las veces empezamos con planeaciones y presupuestos que van de arriba hacia abajo. Es decir, empiezan planeando sus ventas, empiezan planeando qué van a vender y de ahí con cuánto nos vamos a quedar al final del camino. Lo cual es una forma muy tradicional, para mí muy antigua, para mí muy obsoleta de hacer la planeación. Hoy estamos en situaciones totalmente distintas y una planeación bajo escenarios es una herramienta más viable, la cual podemos utilizar, la cual nosotros utilizamos y aconsejamos a nuestros clientes que están en los G20s que utilicen, ¿no? Para ello hay diferentes formas, diferentes metodologías para utilizarlas, pero lo que sí les digo es que tenemos que dividir esos escenarios en dos. Primero, lo que controlo y luego lo que no controlo. Lo que no controlo lo tomo en consideración y equivale al 25% de mi plan. El otro 75% es cómo voy a reaccionar ante esos no controlables, porque es reaccionable, no es controlable, es reaccionable. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar? Ante una situación de una afectación, tú puedes correr 2 o 3 escenarios, decir, ok, si la tasa de interés va a ser alta, si la economía va a ser alta, y yo le tengo miedo a una inflación, y yo le tengo miedo a tasas de intereses altas porque siento que mi negocio se va a caer, planea acorde. Yo no estoy diciendo que tengas que planear así, pero si ese es tu sentir, planea acorde a ello. No te pelees con la inflación, no te pelees con las tasas de interés, haz tu planeación alrededor de eso. Tendrás entonces que reducir gastos, tendrás entonces que entender que vas a vender menos, seguramente tendrás que hacer cambios en tus esquemas de compensación, seguramente tendrás que reducir gente en tu negocio, a lo mejor, o hasta en un momento podrás considerar el hacer algo más estratégico con el negocio, ¿no? Ahora, si por otro lado dices, ok, de las dos formas estamos reaccionando, dices, ok, entiendo que hay inflación, entiendo que hay tasas de interés, pero también entiendo que se van a vender más de 1.200.000 unidades el año que entra. O sea, se van a vender 120.000 unidades más. Y esto no nomás lo digo, yo digo 1.200.000, hay quienes dicen 1.250.000, la gran mayoría está también pensando arriba del 1.200.000, con la tasa de interés alta y con la inflación en el primer semestre del año. Entonces, bueno, hay esa parte que te dice, sí va a existir eso, pero al mismo tiempo va a haber venta de unidades. Y son venta de unidades que estamos hablando ya con un modelo, portafolios distintos en casi todas las marcas. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar ante eso? ¿Cuál es la narrativa que van a tener tus vendedores? O sea, a mí como consultor, como coach, cuando trabajo con las agencias, más allá de importarme si tienen un objetivo de 5 unidades, de 8 unidades, de 3 unidades, de 9 unidades, que si por cierto pones objetivo de 3 unidades, por el amor de Dios, hay que pensar otra vez el negocio. Pero bueno, más allá de pensar en ese número de unidades, tienes que pensar en las narrativas, tienes que pensar en los cómo, tienes que pensar en cuáles son tus ejecutivos que tienen que crecer, qué les está haciendo falta crecer a cada uno de ellos. Tienes que pensar en la parte fina de tu estrategia en la ejecución, cómo vas a liderar, cómo vas a comunicar de forma interna. Tu estilo de comunicación va a ser el mismo, vas a hacer cambios en tu estilo de comunicación. Y si vas a hacer cambios en tu estilo de comunicación, ¿cuáles son esos cambios que vas a utilizar? Hoy en día casi todos manejamos entre 5 y 6 herramientas de comunicación dentro de nuestros negocios. El problema es que todas las utilizamos para lo mismo y no les damos la importancia a cada una de ellas. ¿Y cuál es la mercadotecnia que vas a utilizar para posicionarte mejor dentro y fuera de tu negocio? Entonces, hay muchos elementos estratégicos que hoy en día, de aquí a finales de año, tienes que limpiar bien en tu planeación y en tu presupuesto. O sea, en tu planeación amarrado a tu presupuesto. O sea, sabes cuántos, seguramente puedes identificar
cuánto dinero has tenido de gastos este año, cómo está dividido en tu estructura, ¿no? Entre gastos de personal, gastos fijos, directos, gastos variables, plan piso, vas a tener plan piso el año que entra, y mucho, y mucho plan piso vas a tener. Va a volver a haber inventario para muchos casos a tasas de intereses altas. ¿Cómo lo vas a planear? ¿Cómo vas a planear todo tu proceso de compra, manejo y traslado de ese inventario? Entonces, todos estos temas yo te recomiendo que le des tiempo, que los analices. Si tienes cualquier duda o quieres discutir algo con un servidor o con alguien del equipo, pues mándanos un mensaje y con gusto estamos en contacto contigo. Esas son las noticias de esta semana. Próxima semana estaremos aquí con ustedes y se nos va el año. Nos quedan 6 semanas en el año. Que tengan un buen día, una buena mañana, una buena tarde, donde quiera que estén. Muchas gracias por escucharnos y me gustaría recibir mensajes de ustedes. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias por escuchar. Esperamos que hayan disfrutado de este podcast. Asegúrate de seguirnos semanalmente y visitar nuestras redes sociales. Si hay algún tema que quieras que Mao analice, discuta o dé su opinión, envíanos un mensaje. Hasta pronto. En G20, desatamos tu potencial.